Listo. Perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Esperemos que estén llegando bien al final de la semana. Bueno, hoy vamos a continuar con otra de las clases que están a cargo o lideradas por Carlos. Esto es como avanzar en ese proceso de que ustedes, imagínense que deciden prestarle atención a una duda que les está picando, diríamos, ¿no? Entonces, esto en la unidad uno, cuando tenían esa duda, frente a las diferentes formas de poder acceder a conocimiento o producir conocimiento sobre esa duda, ustedes eligen el conocimiento científico, ¿no es cierto? Frente a otros tipos de conocimiento por las razones que sean. Por ejemplo, porque tienen que rendir una materia donde tienen que hacer por una carrera para con una tesis, porque están en un proyecto de investigación, etc. Entonces ustedes dicen, miren, ya sé que el conocimiento científico me va a ofrecer algunas cosas que no me va a ofrecer otro tipo de conocimiento. Y por lo tanto voy a ir a contestar mi duda a través de la ciencia. Voy a hacer una investigación. Como ustedes están en el derecho, han dicho, bueno, ¿qué tipo de investigación puedo hacer? Entonces, supónganse que ustedes tenían una duda relacionada a la efectividad del acceso a la información, ¿no es cierto? Entonces, la unidad 2, ustedes se dan con que pueden hacer una investigación más dogmática que nos hable del alcance de la norma, de su contenido, de su relación con otras normas. Entonces ustedes hacen una investigación típicamente de qué es lo que ustedes ven en el ámbito del derecho de las normas, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver que ahí pueden investigar el acceso a la información y su efectividad, analizando sus problemas o los problemas de regulación que tenemos en las diferentes ordenanzas municipales, leyes provinciales y decretos nacionales. Y analizan su correspondencia o no con estándares internacionales de derechos humanos. O también pueden tomar una decisión que es la de investigar cómo funciona en la práctica el derecho al acceso a la información. Entonces hacen un estudio más sociojurídico, que es el que le permite levantar datos para ver por qué en algunos casos, con determinados temas, en determinadas circunstancias, el acceso a la información se satisface y en otras no, por ejemplo. O por qué funcionarios públicos de determinada edad o de determinado género son más proclives a dar información y otros no, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes en la segunda unidad se dan cuenta que esa duda que les picaba la podían abordar desde la perspectiva científica en dos grandes, de dos grandes, a través de dos grandes avenidas, ¿no es cierto? Y ya después, en la unidad 3 hemos empezado a traccionar, decir, bueno, cuando toman esas decisiones previas, hay otra decisión más, que es la de cómo vamos a tematizar o cómo vamos a darle un carácter más científico. Hola, Luisito. ¿Cómo le vamos a dar un carácter más científico al problema de investigación? O sea, vamos a convertir esa duda que les picaba en una duda más científica. Entonces ahí ustedes van a salir a leer autores y autoras que les van ayudando a tener claro cuál es el problema de investigación. Y dentro de ese problema de investigación, ustedes, al academizar esa duda que les picaba al principio, y van leyendo bibliografía especializada y obviamente van a leer más dogmática o más datos sociojurídicos, depende de esas decisiones previas que han tomado o de las dos para sacarse la duda qué decisión van a tomar. Al hacer eso van a ir complejizando el problema de investigación y darse cuenta que ese problema de la efectividad del acceso a la información, ya sea que lo miren desde una perspectiva dogmática o de una perspectiva empírica, tiene muchos matices, muchos matices. De uno de esos matices va a ser su pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación ustedes la van a redactar técnicamente o metodológicamente de una forma particular, que es lo que se han visto con Luis también, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ustedes puedan definir
esa idea de pregunta de investigación como parte de un problema más grande, en un contexto de una investigación empírica del derecho, una investigación dogmática del derecho, se van a hacer una pregunta si es que lo que ustedes quieren es describir o explicar. Y ahí vienen la última sesión que hemos tenido con Carlos, que era de cómo se describe y cómo se explica o cómo se hace investigación más descriptiva o relacional o explicativa, digamos. Y Carlos le mostraba estos paradigmas que venían más de las ciencias cuantitativas que nos sirven para entender lo cualitativo. Y ahí hemos visto con Carlos muchas de las características de cómo se hacen estas explicaciones y cómo también pueden no ser autoexcluyentes, sino más bien algunas veces necesitamos describir para después profundizar y dar el paso para explicar, ¿no es cierto? Eso, cuando ustedes más o menos tienen un problema de investigación, una pregunta, una decisión sobre la investigación empírico más dogmática, cuando tienen la claridad si quieren describir, que lo dogmático es más descripción, ¿no es cierto? O explicativo, ahí ya puede ser descriptivo, sociojurídico o explicativo, sociojurídico, van a poder también redactar lo que Esteban les contaba como objetivos generales y objetivos particulares, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ir poder, ¿por qué? Porque ustedes cuando hacen una investigación necesitan escribir el plan de investigación, el proyecto de investigación. Entonces ahí ya van a poner sus objetivos generales, van a poner sus objetivos específicos, van a tener una pregunta de investigación y van a tener que también construir lo que se llama hipótesis, que es donde vamos a dar el paso siguiente en este proceso simulado de que estamos tomando decisiones de proyecto de investigación. Eso es lo que vamos a ver hoy. Las hipótesis que tienen una función muy importante en un diseño de investigación y en la implementación de ese proyecto de investigación. Así que bueno, lo tenemos a Luis, a Vicky, a Belén. Estoy yo también acá solamente para aprender y colaborar de lo que nos va a ir contando Carlos. Así que bueno, Carlos, tuya la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor. Bienvenido, Luis, y todo el equipo, las chicas, Belén, Vicky. Yo lo que sí les pediría es un poquito de paciencia, ya que, bueno, vamos a tratar el tema de hipótesis. El tema de hipótesis está expresado en un capítulo denominado Formulación de hipótesis en el libro de Juni, en el libro que se llama Técnica para Investigar 1, va de la página 103 a la página 116. Y el autor lo que hace, nos muestra una serie, un conjunto de definiciones, conceptos, relaciones con lógicas, e inclusive dentro de un tipo de lógica en particular, como es la lógica positivista que hacía referencia aquí el doctor, tenemos toda una tipología. Así que, bueno, vamos a ver cuáles son las características formales, cuáles son los requisitos, cuál es la tipología, la comparación con las lógicas. Así que les diría que, bueno, tengamos un poquito de paciencia. No es una clase para 10 minutos, a eso es lo que voy. Vamos a tratar de abarcar las características más importantes. Bueno, empecemos por el inicio propiamente dicho, que es ¿qué entendemos por hipótesis? Desde un punto de vista etimológico, vamos a decir que hipótesis proviene de dos vocablos griegos, que son tesis, que significa lo que se pone, e hipo, que es una partícula que hace referencia a debajo, es decir, lo que se pone debajo. Dicho de otra manera, lo que se supone. Entonces, podemos decir que las hipótesis no son otra cosa que suposiciones, explicaciones tentativas del fenómeno que pretendemos investigar y que siempre lo vamos a formular como proposiciones, es decir, como oraciones donde tratamos de vincular dos o más conceptos, dos o más variables, de manera siempre afirmativa. ¿Qué es lo que nos dice Juni? Juni nos dice que la formulación de hipótesis no son otra cosa
que la traducción, nos dice, la traducción desde un punto de vista metodológico, de las respuestas probables a las preguntas del conocimiento, a las preguntas de investigación que hemos delineado, que hemos esbozado en nuestro planteamiento. Dicho de otra manera, son las respuestas provisorias a los interrogantes, a las preguntas de investigación. Dicho esto, lo que vamos a hacer es entrar a el PowerPoint. Bueno, para que ustedes se adecúen, o mejor dicho, para que continuemos con la línea, ¿no?, en la cual veníamos trabajando, fíjense en que, y tomando el caso de grooming, ¿no?, si supongamos que este sea el tema a desarrollar, una de las hipótesis, por supuesto, entendiéndose por grooming como la acción deliberada por parte de un adulto en tratar de acosar a un niño o una niña a través del uso de Internet o de medios digitales. Bueno, si este fuera mi tema de investigación, podríamos decir que una de las tantas preguntas, uno de los tantos objetivos, podría ser evaluar el grado de eficiencia y aplicabilidad de la normativa vigente. Y su pregunta asociada podría ser cómo inciden las disposiciones normativas en la aplicabilidad de las mismas para prevenir o sancionar el delito de grooming. Es decir, fíjense en cómo en estas preguntas de investigación yo estoy tratando de vincular la normativa en relación al delito propiamente dicho. Bueno, dijimos que las hipótesis son las explicaciones, son las respuestas provisionales a ese interrogante. Por lo tanto, mi hipótesis de trabajo podría ser la legislación actual, la ley de grooming, por supuesto, en un contexto bien determinado. Ese contexto podría ser una región, podría ser una provincia, como Santiago del Estero, Tucumán, lo que ustedes quieran, un país determinado. Decimos que carece de mecanismos que permiten la aplicabilidad eficaz en cuanto a la prevención y protección de la integridad física de los menores. Es la respuesta provisoria. O podría ser todo lo contrario, ¿no? Es lo que en el momento de plantear la investigación, de realizar la revisión de la literatura, estos grupos, estos estudiantes, bueno, han llegado, ¿no?, a dar esta predicción en cuanto a la legislación. Esto para que vean la relación que existe entre la hipótesis y la pregunta de investigación. Donde fíjense en que en esta hipótesis nosotros tenemos por un lado lo que es la legislación propiamente dicha, que habría a su vez que después de precisarla, si estamos refiriendo a la ley en su conjunto o en relación a algún artículo o algún inciso dentro de un contexto específico, en relación a lo que es la integridad física del menor o de los menores, que son los dos conceptos sobre el cual gira esta hipótesis. ¿Y esto es por qué? Porque nosotros decimos que las hipótesis son explicaciones tentativas, son afirmaciones, donde tratamos de vincular dos o más conceptos que son susceptibles de comprobarse, pero que todavía no fueron verificadas. Hasta ahí, ¿me van siguiendo, chicos? Sí, profe, todo perfecto. Bien, sigamos. Si ustedes se acuerdan de la clase anterior, habíamos visto que lo que ustedes ven aquí detalla más o menos lo que es el proceso de tipo positivista. Es decir, un proceso de tipo cuya lógica es de tipo hipotética deductiva. Esa lógica de tipo hipotético deductiva lo que me está diciendo es que yo parto de leyes y teorías generales, es decir, jurisprudencia.
sobre el cual voy a realizar el planteamiento del problema, voy a construir mis antecedentes, voy a definir, como habíamos visto en la clase pasada, con qué características iniciales tiene mi tipo de estudio, y sobre las cuales nosotros vamos a definir estas explicaciones tentativas. Estas explicaciones tentativas, estas predicciones que serán sometidas a prueba. ¿Y qué es lo que me dice, además, esta lógica? Esta lógica me dice que una vez que nosotros establecemos estas hipótesis, lo que viene a continuación es un proceso de verificación de las mismas. Si las hipótesis son corroboradas de manera afirmativa, todo lo que yo he venido desarrollando, mi planteamiento de problema, mis antecedentes, mis justificaciones, mis preguntas, todo lo que yo he venido postulando, lo que hago con la confirmación de la hipótesis es agregarle un valor. Le estoy dando fortaleza. ¿Qué es lo que me dice, además, esta lógica? Con la cual ustedes han venido trabajando sin darse cuenta. Lo que me dice esta lógica es, ¿qué pasa si no la puedo comprobar? O si la hipótesis no puede ser verificada de manera positiva. Bueno, en esos casos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una contradicción entre lo que me dice mi hipótesis y la realidad sobre la cual, bueno, la estoy confrontando. Lo que me dice este tipo de lógica es que tengo que buscar una explicación diferente, probar con otra hipótesis. Entonces, esto sería a grandes rasgos las características de lo que es el enfoque o paradigma de tipo cuantitativo o positivista. Tomo esta descripción que está a continuación para hacer en relación al concepto de variable, para detallar algunas características. De hecho, ya vamos a ver, las hipótesis tienen una serie de requisitos, pero a partir de este esquema, fíjense que hay unos requisitos claves. Por ejemplo, las hipótesis se generan o se formulan, mejor dicho, antes de recolectar y analizar los datos. Eso es una característica clave. Si no, yo estaría frente a un hecho. Fíjense, voy a dar este ejemplo. Las familias que residen en zonas rurales tienden a tener una mayor cantidad de hijos. No es lo mismo, o sea, que las familias que residen en zonas urbanas, no es lo mismo que yo haga esta afirmación antes o después de un censo. Cuando yo lo hago después de un censo, estaría frente a un hecho. Esa es una de las grandes características. Además, fíjense en relación a las características de este proceso, de todo este proceso, que todo lo que viene a continuación de lo que es la fase 5, de lo que es la elaboración de hipótesis, todo lo que viene a continuación, el diseño de la investigación, se entiende por diseño de investigación cuáles van a ser las estrategias para poder verificar las hipótesis, la definición de la muestra. En los tipos de enfoque de tipo positivista no trabajamos con población, trabajamos con muestras. Cómo recolectamos los datos, cómo realizamos el análisis de esa información hasta la presentación de resultados, todo lo que continúa a partir de la elaboración de la hipótesis, podemos decir que está diseñado para probar la hipótesis. Por eso es que este tipo de lógica o este tipo de enfoques basados en lógica de tipo hipotético-deductiva, decimos que todo el proceso metodológico gira en base a la verificación de las hipótesis. Y esto lo hago, de hecho,
podemos decir que en este tipo de estudios, en este tipo de lógica, podemos decir que las hipótesis no solo es el caballo de batalla, sino es el punto de lanza, el punto de inicio de todo el proceso de investigación. Entendiéndose por inicio, ojo, el hecho de que yo haya planteado mi problema, que haya revisado, y a partir de ahí la elaboración de estos supuestos, de estas explicaciones tentativas. Pero podemos ver cómo todo el proceso, todo lo que sigue, está orientado a la prueba de hipótesis. ¿Y por qué hago esto? Para confrontarla con lo que pasa en la vereda del frente. La vereda del frente son los estudios de tipo cualitativos. Aquí, en los enfoques de tipo positivista, hablamos de hipótesis de tipo deductivistas. De hecho, todo lo que vamos a ver a continuación está relacionado con las hipótesis de tipo deductivista. Yo les decía que hago esta diferencia para confrontarla con las hipótesis de tipo inductivas. Las hipótesis inductivas son propias de los estudios cualitativos. Ya vamos a ver en la unidad 6, creo que es ahí en la unidad 6, Luis, Gabriel, creo que es ahí donde, bueno, analizamos todas las particularidades de los estudios cualitativos. En los estudios cualitativos, ¿sí? Las hipótesis que tienen otro significado, que tienen otros requisitos, yo las puedo formular antes de recolectar los datos, al igual que aquí. La puedo formular durante el proceso de recolección de datos. La puedo formular después de haber obtenido los datos. O inclusive no formularlas. Es más, ustedes en la página 114, que la que tengo aquí remarcada, en el capítulo de formulación de hipótesis de Juni, en ese capítulo, ustedes en esa página van a encontrar recuadrado, cuando hace una comparación de este tipo de lógicas, y nos dice que en las metodologías cualitativas no se formulan hipótesis. Y después habla un poco sobre las características de las hipótesis cualitativas. Entonces pareciera como que existe una especie de contradicción. Como por un lado me está diciendo que no existe y por otro lado me está hablando sobre las características de las hipótesis cualitativas. Bueno, ¿qué es lo que nos quieren decir en definitiva? Que no es un requisito formal. Puede o no estar presente. De hecho, podemos decir que los estudios cualitativos basan todo su proceso metodológico en la generación de hipótesis. Es decir, que tiene como consecución o como logro la generación de una hipótesis. Ahora, esto no significa que el investigador haga uso de supuestos. Lo puede realizar, nada más que las características que tiene la hipótesis, a diferencia de lo que es este esquema de tipo formal, estas hipótesis, estos supuestos iniciales se van modificando conforme vamos avanzando en la investigación, en el trabajo de campo. Por lo tanto, si queremos analizar cuál es el rol de la hipótesis dentro del proceso metodológico, de manera de resumen, podemos decir que varía. En la lógica o en los estudios de tipo cuantitativo, lógica cuantitativa, hipótica deductiva, es decir, lógica de tipo hipotético-deductiva, decimos que todo el proceso de investigación gira en base a la verificación de la hipótesis. Mientras que en los estudios cualitativos con lógica de tipo inductiva, todo el proceso metodológico, todo el proceso de investigación puede tener como consecución, como fin, la posibilidad de generar hipótesis lo más
o menos precisas, o inclusive, miren lo que le estoy diciendo, en vez de generar hipótesis, podrían generar posibles preguntas de investigación. Para que se entienda esto. Supongamos, lo cual, vuelvo a repetir, ¿sí? Eso no implica que el investigador en un estudio de tipo cualitativo no haga o no vaya a ingresar en ese campo, en ese escenario, en ese contexto, con algún tipo de suposición. Nada más que esa suposición, la cual nosotros denominamos hipótesis, va a ser o va a tener características emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a evolucionar conforme avancemos en el trabajo de campo. Por ejemplo, supongamos que pretendemos realizar una investigación en una comunidad para analizar el grado de inserción laboral que tienen ciertas personas con capacidades especiales. Bueno, yo ingreso a esa comunidad, donde esa comunidad puede ser un municipio, una localidad determinada. Yo ingreso con una serie de presunciones, suposiciones, a partir de lo que voy observando en una primera instancia. Producto de esa primera observación, yo puedo llegar a inferir de que no están dadas las condiciones o que el acceso a las fuentes laborales para este tipo de personas con capacidades especiales no existe. Sin embargo, conforme voy avanzando en mi trabajo de campo, es decir, voy, por ejemplo, realizando entrevistas al intendente, por ejemplo, a las cooperativas, por ejemplo, a los comercios, a los supermercados, yo advierto de que estoy encontrando personas con esas características que están desempeñando algún tipo de función laboral. Entonces, mi hipótesis inicial, mi supuesto inicial, cambia, lo modifica. Aspectos que, por ejemplo, en los enfoques de tipo positivistas, yo no puedo hacer. Yo no puedo modificar mi hipótesis, porque si no estaría modificando todo lo que sigue a continuación, que es todo el proceso que gira en base a la verificación de hipótesis. Bueno, esto es con respecto a los tipos de hipótesis según la lógica o paradigma que pretendemos abordar. Hasta ahí. ¿Les queda claro, chicos? Chicos, compañeros. Carlos. Sí. 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 Carlos, ahí hago una sugerencia. Es muy importante trabajar con hipótesis. Es una herramienta muy, pero muy útil, diríamos. Y Carlos, ahora va a seguir Carlos profundizando, pero en esto de que en la lógica cuantitativa, la construcción de hipótesis es como una especie de requisito fundamental en la elaboración de una propuesta de investigación y el trabajo por cómo es la lógica cuantitativa, pero en la lógica cualitativa también es importante hacerlo. Entonces, como dice Carlos, si bien no está arraigado en la práctica que sea un requisito, es muy importante porque es muy útil para el proceso del investigador y la investigadora tener hipótesis. ¿Por qué? Porque al tener hipótesis, si yo tengo hipótesis de respuestas, de estas supuestas respuestas que tengo un razonamiento hacia el pasado y hacia el presente. Si yo tengo hipótesis, quiere decir que he podido mirar y reafirmar que existe una duda de conocimiento que justifica mi pregunta de investigación. Porque si yo no tengo hipótesis, es porque ya hay respuestas claras, ¿no? ¿Se entiende? Ese es como el estándar de que uno hace. Entonces es muy importante la hipótesis en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo. Es una reafirmación o una confirmación de que esa pregunta de investigación tiene una fuerza o una solidez científica desde la perspectiva metodológica. Eso por un lado. Y hacia adelante, porque la hipótesis
es esa guía de trabajo, nos va a ir orientando, aun cuando hacemos una investigación más cualitativa, es tu mapa de trabajo, diríamos, ¿no? Hay un mapa y un seguimiento de trabajo de para qué vas haciendo lo que estás haciendo cuando implementas tu proyecto de investigación o tu investigación. Eso es una cuestión que quería decir. La segunda es respecto de lo dogmático. La investigación dogmática, ustedes ya creo que pueden ya ir, o lo tienen asentado, es un tipo de investigación cualitativa, ¿no es cierto? Porque la dogmática no cuantifica los datos, a más allá de que puede utilizar datos cuantitativos para dar ejemplos, justificar algunas asunciones, etcétera, pero es cualitativo. Y aparte ya sabemos que la investigación dogmática es descriptiva y no explicativa o relacional. ¿Por qué? Porque describe el alcance de las normas, etcétera, etcétera. Ahora bien, en las investigaciones cualitativas dogmáticas también se pueden generar hipótesis y también es útil. No es lo normal y lo común que vemos proyectos de investigación con hipótesis en el ámbito del derecho de la investigación dogmática. Pero yo insisto en que, digo yo porque hay una discusión ahí como que se pierde en los debates de investigación académica, científica del derecho, sobre la utilidad o no de las hipótesis en la investigación dogmática. Entonces, ya saben que si justo a mí me toca corregir el trabajo que hagan para aprobar este curso, el segundo trabajo, y terminamos pidiéndole algún tipo de proyecto de investigación, y ustedes hacen un proyecto de investigación dogmático, o sea, cualitativo, dogmático, y ponen una hipótesis, me van a hacer sonreír y seguramente voy a tener una tentación a poner notas altas. Un pequeño aporte quería hacer sobre lo de Carlos. Bueno, en lo que es la lógica cualitativa, en diferentes bibliografías también se la identifica más como una hipótesis, como una anticipación de sentido. Es decir, que cuando nosotros estamos en un abordaje de tipo cualitativo, donde no tenemos ese propósito de cuantificar, por ejemplo, un porcentaje de asignación universal por hijo en una determinada población, o sea, cuánto personas han tenido la asignación universal por hijo. No nos interesa cuantificarlo al fenómeno, sino ver las características, por ejemplo, cuál es el nivel socioeconómico, cuáles son las representaciones sociales que tienen los beneficiarios de la asignación universal por hijo, qué es lo que piensan, cómo, digamos, dimensionan ese programa. Bueno, son otro objetivo. Entonces, en esta lógica cualitativa vamos anticipando ese sentido que incluso es connatural a la propia búsqueda de conocimiento. Siempre tenemos hipótesis o anticipaciones de sentido frente a todas las situaciones que diariamente tenemos. Algunos son, digamos, bueno, prejuicios, en el sentido, bueno, esto ocurre por tal cosa, pero bueno, en el campo de la ciencia no nos manejamos con prejuicios, esas anticipaciones de sentido no es lo que yo pienso, sino lo que los otros autores han venido trabajando ese tema. Entonces yo puedo decir que, digamos, como adelantándome a una posible respuesta, el fenómeno puede tener las características estas por esta situación. Ya voy adelantando ese sentido. Por eso, más que hipótesis, porque suena, digamos, a una lógica cuantitativa y tiene todo un desarrollo desde el paradigma cuantitativo, es como muy fuerte hablar de hipótesis en la lógica para algunos autores, por eso se habla de anticipaciones de sentido. Pero son, bueno, muy importantes porque nos guía
también en el enfoque que nosotros vamos a realizar en ese caso. Entonces, por ejemplo, estaba viendo ahí en una nota en ámbito financiero que ha salido hace poco, que dice fin del mito con la asignación universal por hijo, donde se demuestra con un estudio científico que la asignación universal por hijo no incentiva a tener más hijos. Entonces, esto es un estudio que analiza durante 11 años este programa y después, tal vez, una hipótesis al inicio del trabajo, no sé si eran hipótesis, digamos, fundado en estudios o era, digamos, prejuicio o dado que no había información, había una postura, y que puede ser una hipótesis, decir, bueno, aparentemente con la asignación universal por hijo, como da un monto determinado que va aumentando, cuando aumenta la cantidad de hijos, habría una tendencia a tener más hijos para lograr tener esa otra, digamos, asignación, ese otro monto mayor. Cuestión que ha sido estudiado y donde se observa que los beneficiarios a lo largo del programa, la tasa de incremento de hijos ha disminuido, o sea, disminuye, no aumenta la cantidad de hijos por asignación, por beneficiario, sino al contrario que se disminuyó. Entonces, es interesante, es un artículo en un diario de divulgación, de muy fácil lectura, pero puede servir el ejemplo esto de que, bueno, nosotros pensábamos esto, pero después, en el transcurso de la investigación, surge que es refutada, por ejemplo, esa hipótesis, o es refutado también esa anticipación de sentido que yo en un ámbito cualitativo estaba abordado desde ese punto de vista, así como un pequeño aporte solamente. No, por favor. Está bien, está bien. De hecho, cuando se habla de hipótesis cualitativas, y por eso el concepto de sentido que aquí hacía referencia Luis, están basadas principalmente en técnicas de observación, ¿no? En técnicas de observación. De ahí el concepto de sentido. Una pequeña, perdona Carlos, antes que me olvide sobre lo que mencionaba Gabriel, de la investigación dogmática. En la investigación dogmática también aparece mucho el tema esto de las anticipaciones de sentido. Por ejemplo, si yo investigo cuál es la relación entre el concepto de derecho entre Kelsen y Cosio, por ejemplo. Si hay una vinculación entre el concepto. Entonces ya cuando yo estoy diciendo, bueno, voy a analizar esa vinculación, yo ya estoy partiendo de que hay, en cierta medida, una vinculación en ese concepto de dos autores, digamos, representativos de eso. Entonces, por ejemplo, cuando se plantean estos temas dogmáticos sobre el análisis de las relaciones entre un autor y el otro autor, es muy claro porque esta anticipación de sentido, porque si no yo ni siquiera me animaría a comparar, no sé, Carr con Dworkin o a Kelsen con Cosio, digamos, es como no existiría esa posibilidad si no están estas anticipaciones de sentido que yo en cierta medida considero que hay una vinculación en la conceptualización de lo que define Kelsen como derecho con lo que define Cosio como derecho. Es como que ni siquiera abordaría ese problema dogmático. Es porque yo ya hay una anticipación de sentido, unas hipótesis de que existe una vinculación que, por supuesto, cuando yo desarrolle la investigación, la voy a ver en profundidad, voy a ver las características, voy a ver cómo se relacionan, qué similitudes tiene, qué diferencias. Pero desde el punto de vista, tanto en lo que es investigación empírica, pero en lo que es dogmática, se ve mucho esta previa conceptualizaciones en el trabajo. Eso nomás, Carlos. Bien, perfecto, Luis, las veces que quiera. Hay algo que
hablando sobre estas modalidades, ¿no? Y haciendo relación, hay algo que me olvidé en la clase pasada, pero que es perfectamente válido aquí. Fíjense que nosotros estamos frente a una especie de dicotomía, ¿no? Dicotomía en el sentido del proceso metodológico, o cuantitativo o cualitativo. Bueno, quiero que sepan que hay una solución para esa dicotomía. Hay un tercer paradigma, que nosotros, bueno, aquí no está en el programa, en la otra asignatura lo vemos así, apenas, por falta de tiempo, y que es el enfoque integrador. Existe un enfoque integrador que nos permite combinar ambos tipos de lógicas. Esa combinación de ambos tipos de lógicas, hay algunos autores que lo denominan enfoque mixto, por ejemplo Hernández Sampieri, otros autores, por ejemplo Macmillan en su obra Investigación Educativa, hace referencia al enfoque de tipo sociocrítico, donde procura el abordaje desde el punto de vista del planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, etcétera, etcétera, trabajando con lo bueno de ambos enfoques, que es mucho más práctico. Esto lo hago a aclaración, ¿no? Eso es algo que quería deciros. Bueno, sí, sumando eso, Carlos, hay como un espíritu, si se quiere, pero no mucho se debate en la cátedra, pero creo que en líneas generales hay un debate y en las ciencias sociales o en algunos ámbitos avanza hacia esa visión más integradora, que es peligrosa en algún momento, pero es beneficiosa en otras, diríamos, ¿no? Y eso lo hemos hablado un poco también el martes con Carlos, esto de mirar que ya no mirar con tantos prejuicios las relaciones entre el mundo cuantitativo y el mundo cualitativo, sino que esta mirada integradora que dice Carlos es en dos sentidos para que lo entiendan, que lo puedan agarrar bien, digamos, en el sentido donde las investigaciones cuantitativas y cualitativas son investigaciones sólidas, las que integran las dos perspectivas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hago mucho descriptivo, numéricamente, mi tesis doctoral, hago descriptivo con números cuantitativos, pero toda la parte explicativa de mi tesis es cualitativa, ¿no es cierto? Entonces hay una combinación. Entonces esa es la integración en el sentido de la práctica propia. Ahora, también hay un sentido integrador en lo que Carlos está mencionando muy fuerte, que es que para las lógicas de investigación se retroalimentan. Entonces, ¿por qué la hipótesis, que es muy típica de las investigaciones cuantitativas, la estamos enseñando como algo útil para lo cualitativo? Porque hay algo que se puede sacar, digamos, estas clasificaciones, investigaciones más descriptivas, relacionales, o otros hablan con relacionales, etcétera, etcétera, también vienen mucho del mundo cuantitativo y lo tomamos los que hacemos investigaciones más cualitativas porque son importantes. Entonces la integración es esa en esos dos sentidos. Perfecto, es así. Lo que vamos a ver a continuación, chicos, es un poco, está basado, y hago hincapié, en las características formales de las hipótesis de tipo deductivistas, ¿no? Donde, bueno, se analiza los requisitos, tipologías, así que, bueno, vamos ahí. Y después, cuando abordemos la última unidad, si Dios quiere, bueno, ahí analizaremos las características sobre los estudios cualitativos. Me imagino que ahí también están las hipótesis. Vamos entonces al mundo de las hipótesis deductivistas. Las hipótesis. Habíamos dicho entonces que las hipótesis, la formulación depende del alcance, eso lo habíamos visto, o tipos de estudio, lo habíamos visto en la clase pasada, donde teníamos exploratorias. En los estudios de tipo exploratorios dijimos que no se generaban hipótesis. Descriptivos, hablamos de hipótesis descriptivas solamente cuando se puede pronosticar una variable en relación a una constante. Los estudios de tipos descriptivos no buscan relacionar. ¿Mm? Por ejemplo, se prevé que el índice de criminalidad para el primer semestre, bimestre, trimestre, lo que ustedes quieran,
del año 2021 será de 7 delitos cada 100.000 habitantes. Es un ejemplo típico de una hipótesis de tipo descriptiva, donde yo trato de vincular una variable, en este caso el índice de criminalidad, en relación a una constante, en relación a un porcentaje. Podría haber sido el índice de inseguridad, la tasa de desempleo, índice de inflación. Estas son las características de los descriptivos. Después habíamos dicho que los estudios correlacionales le responden o se corresponden con hipótesis de tipo correlacionales. Y los estudios de tipo causales o explicativos hablamos de hipótesis de tipo causales. Solamente en este tipo de hipótesis, las hipótesis de tipo causales, nosotros hablamos de causa y efecto, donde a las causas se las suele denominar variables independientes y a los efectos, las consecuencias, se las denomina variables dependientes. Además, estas hipótesis tienen funciones, que es un poco la que ya veníamos esbozando. Como decía aquí Gabriel, son las guías de nuestro estudio. Su función es dar explicaciones, apoyan la prueba de teorías, dándole peso a todos mis postulados a medida que éstas son verificadas. Estas hipótesis tienen fuentes, y cuando hablo de fuentes estoy diciendo ¿de dónde provienen? Bueno, habíamos dicho que son las respuestas a nuestro planteamiento de problema, y como el planteamiento de problema es muy común que lo reformule después de realizar la revisión de la literatura, lo que podemos decir es que las hipótesis provienen de la revisión misma de la literatura. Es decir, lo que no podemos hacer es incurrir en formular hipótesis que sin revisar la literatura, porque podríamos cometer errores como afirmar algo que ya ha sido verificado o afirmar algo que ha sido categóricamente rechazado. Y que existen una serie de requisitos, por ejemplo, que se correspondan con la realidad. Esto es igual también en las hipótesis de tipo cualitativa. Es decir, que se puedan verificar, ¿no?, en un contexto, en una región, en un país, en una provincia determinada, que los conceptos que nosotros vayamos a utilizar dentro de las hipótesis estén relacionadas. Esto también yo creo que puede ser aplicable a los estudios cualitativos. De hecho, cuando hablamos de variables, los términos que nosotros utilizamos deben ser lo más precisos posibles. Por ejemplo, términos como globalización, sinergia, son términos que se deberían evitar en el uso de las hipótesis. Además, las variables tienen que ser susceptibles de ser de alguna manera observadas, de ser descritas, de ser medidas, y disponer, por supuesto, de técnicas para probarlas y que estén a nuestro alcance. Si alguien plantea hipótesis como, por ejemplo, realizar o que implique la verificación, no sé, en Medellín, Colombia, por ejemplo, por el tema del tráfico de droga, bueno, habría que tener, o a nivel nacional, cuando plantean algunas hipótesis, bueno, habría que indicarle el concepto de viabilidad, el peligro de la viabilidad. Otro requisito que no lo coloca, que no hace referencia Juni, es la definición conceptual, por lo menos conceptual, definiciones conceptuales y operacionales, en relación a los términos o variables que usamos en la hipótesis. La definición conceptual me permite que todos los que lean el trabajo estén entendiendo lo mismo. Y la definición operacional, ¿sí?, tiene que ver sobre el proceso de medición. Por ejemplo, tomemos este ejemplo sencillo. Cuanto mayor es el incentivo docente, mayor es el rendimiento académico.
La variable incentivo docente, para muchos docentes, puede significar, si no para todos, puede significar mayor remuneración económica. Para otros docentes, la palabra incentivo, incentivo docente, a lo mejor tiene que ver con algún tipo de gratificación por parte de la institución, por ejemplo, en pro de los alumnos. El hecho de que acceda a su clase, de que disponga de su cañón, que disponga de refrigeración en épocas de mucho calor, de calefacción en épocas invernales, que dispongan de acceso a Internet, el cual, bueno, enriquezca la clase con los alumnos, es un factor motivacional. Entonces, fíjense en que esa misma variable, ese mismo concepto de incentivo docente, tiene dos connotaciones diferentes. Es más, a mí, por el hecho de no haber definido la definición conceptual en un curso de metodología, ¿no?, me restaron 2 puntos, así. Si hablamos, por ejemplo, en relación a lo que es la legislación, bueno, muchas veces uno encuentra la legislación existente, carece, o todo lo contrario. Pero ¿qué se entiende por legislación? ¿En qué contexto estamos hablando? Y el otro concepto es la definición operacional. Y estos, sí, la definición operacional son propios de los estudios cuantitativos. Lo que hace es definir cuáles serían los pasos para poder medir esa variable. Por ejemplo, tomemos rendimiento académico. Rendimiento académico, en el caso de ustedes, ¿cómo se realiza? Bueno, tienen que presentar 3 de 5 trabajos, de 5 trabajos prácticos, más un trabajo final. En el caso de la otra asignatura en la cual estoy como docente, además de presentar unos trabajos, tienen que rendir parciales. En otras asignaturas podrá ser lo que acabo de decir, más, por ejemplo, el grado de participación que tienen en algunas actividades, como por ejemplo en los foros de discusión. En otras asignaturas podrá ser todo lo anterior, más, por ejemplo, el presentismo. Bien. Esto en cuanto a los requisitos. Perdón, hay una cosita muy importante sobre esto de la operacionalización de conceptos, diríamos, y lo que está marcado Carlos, y que ahí permite un matiz cuando dice Carlos de que es típico también de lo cuantitativo, pero en lo cualitativo también es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio cualitativo que mire las decisiones judiciales, ¿no? Yo quiero determinar cómo influye el tipo de posgrado que hacen los jueces y juezas a la hora de dictar sentencias en temas donde hay niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo una hipótesis que los posgrados posteriores a determinado año han adoptado más fuertemente el paradigma de la protección integral de la niñez que otros anteriores. Entonces no es lo mismo doctorarse o tener una maestría en el 97 que en el 2012. Esa sería más o menos una hipótesis mal formulada que no me evalúe Carlos ahora, pero más o menos esa sería la idea, ¿no? Entonces yo tengo que ver la decisión judicial, ¿no es cierto? El tipo de decisión judicial. Claro, si yo tomo la decisión judicial de un juez de primera instancia o de juez de primera instancia, es fácil, es la sentencia, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero ver la decisión judicial de la Corte, es la sentencia por la mayoría y la minoría, ¿no es cierto? Que es el todo. Pero quizás yo lo que quiero ver sean los argumentos de cada juez, ¿no es cierto? Entonces yo puedo operacionalizar el concepto de decisión judicial y decir, para esta investigación, cuando yo hablo de decisión judicial en tribunales colegiados, me voy a referir al voto de cada una de las personas que integran esos tribunales, porque quiero ver los argumentos que ellos toman y que se utiliza en este concepto, en esta investigación, decisión judicial,
con estos alcances. Entonces yo operacionalizo el concepto porque lo necesito manipular de alguna forma para poder hacer la investigación. ¿Se entiende? Entonces la operacionalización del concepto es muy importante para que nosotros tengamos claro de qué estamos hablando en esta investigación. Porque muchas veces, ustedes acuérdense que un concepto es una representación de la realidad que tiene una capacidad explicativa, descriptiva o analítica. Y bueno, hay veces que no nos terminan de cerrar. Entonces explicamos que para el caso concreto de esta investigación vamos a tomar este sentido. O lo vamos a entender en el sentido que ella lo dijo en su escrito, en su libro, Belén Leguizamón, sobre tal cosa. ¿Entienden, no? Para destacar lo importante de la operacionalización de conceptos. Perfecto, es así. La idea, yo diría que la ventaja más importante, y es lo que acaba de decir aquí Gabriel, es que todas las personas que vayan a leer su investigación estén sabiendo de que estamos hablando de lo mismo y no que se aprecie a definiciones diferentes sobre un mismo concepto. Bien. Además, quiero que sepan que las hipótesis tienen, desde un punto de vista positivista, tienen toda una tipología. Tenemos las hipótesis de investigación o de trabajo, que uno la puede encontrar en las investigaciones, en la literatura, de la forma HI, H1, H2, H3, y que son las que habíamos dicho, descriptivas, relacionales y causales. Pero además de esto, existen otros tipos, como son, por ejemplo, las nulas. Las nulas son la negación de las hipótesis de investigación. Por lo tanto, yo voy a tener nula con respecto a la descriptiva, nula con respecto a la relacional y nula con respecto a las causales. Después voy a tener otro tipo de hipótesis que son las alternativas. Son explicaciones diferentes, son aplicaciones alternas entre la hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. Todo esto no se haga un problema, está lleno de ejemplos más adelante. Solamente las podemos formular cuando existen esas explicaciones alternas entre la de investigación y las nulas. Y después tenemos las hipótesis de tipo estadísticas, que estos sí son propios de estudios cuantitativos puros, que lo que hacen es traducir las hipótesis de investigación nula y alternativa a símbolos matemáticos para un proceso de tipo estadístico que se llama prueba de hipótesis, que se lleva a cabo mediante una técnica de estadística de tipo inferencial. Se denomina así, estadística inferencial. Pero eso es propio de los estudios cuantitativos puros. Nosotros nos vamos a circunscribir a lo que son de investigación, nulas y alternativas. Esto es como cultura general. O sea, un abordaje de este tipo significaría, bueno, no sé, medio año más. Bueno, no es tan complicado, pero requeriría un poquito más de trabajo. Ahora, la pregunta aquí que nos viene es, ¿y por qué tantas hipótesis? Bueno, yo les decía que en la lógica de tipo hipotético-deductiva, del cual muchas investigaciones trabajan en forma inconsciente con ese tipo de lógica, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que todo gira en base a la verificación. Si es verificada de manera afirmativa, bien por todos mis supuestos, bien por mi planteamiento del problema. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente mi hipótesis es descartada? ¿Por qué? Porque no puede ser comprobada, en la realidad no puede ser verificada, o bien porque no coincide, que por el hecho de que no coincida cae toda mi investigación. No, la lógica me dice, prosiga con la siguiente. Entonces, cuanto más explicaciones tentativas yo tengo, más control voy a tener sobre el fenómeno que estoy investigando. Recapitulando, repasando, ¿qué son las hipótesis? Son las guías. Es lo que tratamos de probar. Son explicaciones tentativas.
son respuestas provisionales. Constituyen, en el caso del método positivista, el eje, la médula, el centro. En toda investigación cuantitativa planteamos hipótesis o debemos plantear hipótesis. La respuesta es no. No en todas. Y también esto lo hago extensivo a los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos, ¿sí? no es un requisito formal. Pueden o no estar presente. ¿No? Muchos investigadores lo que hacen en los estudios cualitativos es ir con un supuesto. Pero desde un punto de vista estrictamente formal, estrictamente metodológico, puede o no estar presente. Bien, ¿las hipótesis son siempre verdaderas? No, no siempre son verdaderas. Pueden o no serlo, e inclusive pueden o no comprobarse. Son explicaciones, no hechos en sí. Ya habíamos hablado un poquito de eso. Son proposiciones tentativas, buscando relacionar dos o más conceptos. Las hipótesis pueden ser más o menos generales, más o menos precisas. Y es así como ustedes la van a encontrar en muchos trabajos, en muchas literaturas. No crean que van a encontrar, sí, a mayor esto, mayor aquello. No, muchas veces uno encuentra todo un párrafo para, en forma de hipótesis. Bueno, en toda hipótesis, por más que sea más o menos general, más o menos precisa, siempre, de alguna manera, está implícita la relación entre dos o más componentes, entre dos o más variables. Vamos a ver ejemplos. La legislación existente, al ser insuficiente para la protección y conservación de los valores artísticos coloniales, provoca pérdidas económicas inmensas e irreparables por la desaparición y sustracción de los valores artísticos coloniales. Flor de hipótesis. Fíjense que, sin embargo, esta hipótesis gira en dos conceptos, en base a dos conceptos, lo que es la legislación y lo que es los valores artísticos coloniales. En este caso estamos hablando de una hipótesis de tipo causal o explicativa. La legislación existente, al ser insuficiente, provoca tales y tales consecuencias. Otro ejemplo de una hipótesis de tipo criminalística que ustedes pueden encontrar. El orificio encontrado en la escena del crimen, corresponde, dice, a la bala disparada por un arma de fuego. Por las señales encontradas, descartando que pueda ser debido a un orificio mecánico de otra herramienta u otro tipo de armas. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Esta hipótesis gira en base a dos conceptos. El orificio producido por el disparo del arma de fuego frente a otro tipo de herida producido por otro tipo de arma. Otra más simple. A mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca hacia él. Flexibilidad en el trabajo me permite tener mayor motivación. El tiempo que tardan las personas contagiadas por transmisión sexual en desarrollar el SIDA es mayor que el que tardan las contagiadas por transfusión sanguínea. Si yo analizo esta hipótesis, estoy viendo que los dos conceptos sobre el cual gira es el tiempo en relación al contagio por transmisión sexual frente al tiempo en relación al contagio por transfusión sanguínea. Siempre tratamos, por más que sea más o menos general, siempre está tratando de vincular esos dos o más conceptos. Hasta ahí, chicos, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Bien, sigamos. ¿Qué son las variables? Ya veníamos diciendo. Es lo que se puede medir y que fluctúa. Desde un punto de vista metodológico, sirve para la investigación científica cuando de alguna manera se relaciona, formando parte de una hipótesis. Pena jurídica, inteligencia, religión, género. Ya lo veníamos trabajando ese concepto. Bueno, los tipos ya habíamos visto, ya estamos entrando en la segunda parte de la exposición.
teníamos hipótesis de investigación, nulas, alternativas, estadísticas. Dentro de las hipótesis de investigación, había muchos que teníamos descriptivas, teníamos relacionales y teníamos explicativas. Veamos ejemplos de cada una de ellas. Descriptivas. Su finalidad es poder describir el comportamiento de una variable en relación a una constante. Los aumentos del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 será del 20% en el próximo año. Se prevé que la tasa de inseguridad será de tanto para el próximo. Siempre estamos trabajando, estamos tratando de predecir el comportamiento de una variable en relación a una constante. Bueno, sobre esto les quiero hacer alguna aclaración. Sobre este tipo de hipótesis. Desde un punto de vista metodológico, hay una discusión sobre este tipo de hipótesis descriptiva que uno generalmente la encuentra en el diario. Se prevé que el índice de inflación es de tanto. El índice de inseguridad es de tanto. Tucumán se caracteriza porque la tasa, por ejemplo, de homicidios dolosos fue de 8 homicidios cada 150.000 habitantes, por decir, o mucho menos, lo que ustedes quieran. Esa es típica de ver en los recortes periodísticos, en los diarios. Bueno, aquí hay una discusión metodológica, en el cual hay muchos que afirman que esto no cumple con el requisito de trabajar con 2 o más variables. De hecho, estamos trabajando con una. Entonces hay algunos que dicen, esto no es hipótesis, en realidad esto es una afirmación de tipo univariada. Es decir, estamos trabajando con una variable. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a, de alguna manera, favorecer la postura en el cual se dice que este tipo de afirmaciones es una hipótesis. Es una hipótesis por el solo hecho de predecir y que está sujeto a una comprobación. Pero quiero que sepan que en la literatura, desde el punto de vista metodológico, hay algunos que dicen, esto no estoy tan seguro que sea una hipótesis. Después tenemos las correlacionales. Como ya veníamos diciendo, se corresponden estudios relacionales y tratan de manera afirmativa, sujeta a una verificación, expresar la relación entre 2 o más variables. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Cuanto mayor es la reincidencia delictiva, mayor es el agravante en la pena. Cuando se relacionan 2, se la conoce como correlación bivariada. Cuando son más de una variable, se las denomina correlación múltiple. Una de las características de las hipótesis de tipos relacionales o correlacionales es que no solo me establecen la relación, sino también la dirección que sigue. A mayor autoestima, nos señala que cuando una aumenta, dice, habrá menor temor al éxito. La otra baja. A mayor cultura fiscal, habrá mayor recaudación de impuestos. Fíjense, aumenta una variable, la cultura fiscal, o la concientización fiscal, como ustedes la quieran llamar, y se incrementa, por otro lado, la recaudación tributaria. Son ejemplos típicos de hipótesis relacionales. Alcanzan un nivel predictivo y al igual que los estudios correlacionales que habíamos visto en la clase anterior, bueno, son parcialmente explicativos, en el sentido que me ofrecen una predicción. En las hipótesis correlacionales, esa es otra característica, el orden en el cual colocamos las variables no es importante. Aquí no hablamos de relaciones de causalidad. Por ejemplo, es lo mismo decir, desde un punto de vista metodológico, a mayor X mayor Y, es lo mismo decir a mayor Y mayor X. Ejemplo, quienes logran las más altas calificaciones en el examen de metodología tienden a alcanzar las puntuaciones más altas en el examen de sociología jurídica. Expresar esto es lo mismo que expresar que los que logran tener las puntuaciones más altas en sociología jurídica son quienes tienden a obtener más altas calificaciones en el examen de metodología. Para que ustedes
se ubiquen tanto en metodología, métodos y técnicas, como sociología jurídica. Las dos son materias de quinto año del Plan 2000. De hecho, las dos están en el mismo cuatrimestre. Entonces, yo no puedo decir que una sea la causa de la otra, sino simplemente lo que estoy haciendo, y después tendremos que comprobar, si es que existe una tendencia, que los que tengan más altas notas en una, les correspondan notas más altas en la otra. Pero aquí no hablamos de relaciones de tipo causales. ¿Les queda claro este concepto? Sí, profe. Son características. Apago el aire porque en cualquier momento capaz que se nos reinicia la computadora. Para el estudiante, esta parte es súper compleja. Yo me acuerdo cuando yo estudié metodología por primera vez, que lo he hecho ya a nivel de posgrado porque no sabía de metodología, toda esta parte, la que viene en hipótesis, casi me hace dejar de estudiar, diríamos, básicamente, y fracasar en mi intento de hacer investigación científica, diríamos. Así que Carlos está pasando por todo esto, diríamos, de una forma muy clara, pero es muy probable que van a necesitar volver varias veces al video grabado y al texto, y bueno, no se preocupen, a lo que voy es no se frustren por eso, porque es parte del juego. Pero una cosa antes, perdón, Carlos, ustedes ven cómo para elaborar la hipótesis tienen que haber tomado decisiones sustantivas y metodológicas anteriormente. ¿Qué tipo de investigación? ¿Cuál es un problema, obviamente? ¿Cuál es su pregunta? ¿Los objetivos generales, los objetivos específicos? ¿Qué tipo de investigación? ¿Dogmática o más empírica? ¿Si va a ser descriptiva, correlacional o explicativa? O sea, son todas decisiones. La investigación, cada paso que damos se agradece del paso anterior que hemos dado hace un ratito y construye sobre eso. Entonces, miren cómo todo eso va encajando, va encastrando. Cuando tomamos decisiones conscientes, en el proceso, metodológicamente hablando, nos va a ser más fácil escribir estas variables, diríamos. Si yo tengo claro que estoy explicando, voy a necesitar que jueguen y se relacionen variables, como dice Carlos, ¿no? Entonces, para que no se frustren y para profundizar esto que está diciendo Carlos, que hay una lógica atrás que viene, o una dinámica que viene de decisiones metodológicas previas que hemos tomado. Y lo que dice aquí el doctor es verdad. Y los culpables de esto son los docentes, somos los docentes de metodología. De no ser lo suficientemente claro, de no dar abundantes ejemplos, ¿no? Y ojo, ¿no? Solo, a mí también me ha pasado charlar con, algunos ya son también postdoctorales, y bueno, y me dijeron que lo tortuoso que fue, por ejemplo, el de pasar por este tipo de asignaturas, ¿no? Este tipo de temas. Así que, pero bueno, los culpables ahí en este caso somos nosotros los docentes o los profesores que dan metodología, por no ser lo suficientemente claro. Bien. Perdón, siga. Carlos, alguien pregunta si se va a subir la clase. Sí, la vamos a subir. Está grabando. Está grabando. Hay alguien que dijo que en el chat que hay clases no subidas. Por favor, nos pones ahí en el chat para que chequeemos, porque pensábamos que estaban todas subidas. Así que, por favor, vamos a controlar esa. Sí, profe, la de todo este tema, me parece, con el profesor Carlos, creo que no están subidas. Pero está el video, así que no se hagan problemas porque el video está en YouTube. Lo que hay que hacer simplemente es, ya lo vamos a ver, yo pensaba que se había hecho eso, no se hagan problemas, se lo pone, vamos a simplemente indicar el link en la página. Está la clase anterior y también va a estar esta.
Así que no se hagan problemas por eso. Y si pueden subir los power también, porque es muy complejo el tema. Bien, no hay ningún problema. Es más, el Power está dentro del video, ¿no? Así que no hay problemas. ¿Sí? No se hagan problemas por eso. Pero es lo que van a encontrar cuando vayan a leer el capítulo de formulación de hipótesis. Por supuesto, el orden en el cual son presentados los temas, los diagramas conceptuales, los ejemplos, bueno, aquí interviene el doctor, intervengo yo, interviene toda la cátedra para que sea lo más claro posible. De hecho, ustedes si van al capítulo de Johnny no van a encontrar ejemplos, simplemente definiciones, relaciones conceptuales. Bien, hasta ahí me van siguiendo, chicos. ¿Seguimos? Sí. Bien, esto con respecto a las hipótesis de tipos relacionales. Las causales. Este tipo de hipótesis no solamente me hablan o está referida a las relaciones que existen, sino también me proponen un sentido de entendimiento. Me proponen las causas. Ya vamos a ver que esto es fácil de entender. Donde a las causas se las suele denominar variables independientes. Y a los efectos, las consecuencias, se las suele denominar variables dependientes. Veamos un ejemplo. La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. No solamente estoy indicando una relación, sino que estoy estableciendo una causa. En este caso, la desintegración. Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. No estoy diciendo a mayor tal cosa, menor tal otra. La falta de motivación, para que todos entendamos, por el estudio que presentan los alumnos de la Cátedra de Metodología de la Facultad de Derecho, provoca bajos rendimientos académicos, con la consiguiente pérdida de becas estudiantiles. Estoy diciendo, la causa es la falta de motivación, que tienen sus consecuencias. Esas consecuencias son los rendimientos académicos y la pérdida de becas estudiantiles. ¿Me entienden, chicos? Es decir, estoy proponiendo una relación de causalidad. Correlación y causalidad son conceptos parecidos, pero distintos. Si dos variables están relacionadas, no quiere decir que una es la causa de la otra. Para establecer causalidad, primero tiene que haber una relación, pero además hay un efecto de tipo temporal, donde la causa debe ocurrir antes que la consecuencia, que el efecto. Al hablar de hipótesis, las supuestas causas se las denominan variables independientes. Y a los efectos, consecuencias, como variables dependientes. Las dos se encuentran dentro de las hipótesis de tipo causales. Estas hipótesis pueden ser bivariadas si son dos, o multivariadas si son varias las que participan. Miren este ejemplito. Yo digo, la variedad y la autonomía en el trabajo, es decir, la gran flexibilización que yo tengo, como así también la retroalimentación proveniente del desarrollo de esto, es decir, por ejemplo, el hecho de estar interactuando con mis compañeros de trabajo, me dicen, generan mayor motivación.
en cuanto a la satisfacción. Y también la satisfacción laboral propiamente dicha. Entonces, fíjense cómo yo tengo tres causas, tres variables que actúan como causa y que provocan mayor motivación, mayor satisfacción laboral. Este es un ejemplo de una hipótesis de tipo multivariable. Hasta ahí, chicos, ¿me van entendiendo? Sí, profe. Fíjense que es todo conceptual, conceptual, conceptual. Conceptual y lo apoyamos con ejemplos. Todo esto está más o menos precisado en Jung. Después tenemos las nulas. Las nulas, ¿qué habíamos dicho? Son la negación de las hipótesis de trabajo. Por lo tanto, habíamos dicho que iba a tener nula con respecto a la descriptiva, nula con respecto a la relación y nula con respecto a la explicación, a la explicativa. Veamos un ejemplo. Y se la simboliza como H0. La van a encontrar ustedes. Yo digo, el aumento de número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será del 20% el próximo año. Es decir, es nula con respecto a una descriptiva. No hay relación entre la autoestima y el temor al éxito. Nula con respecto a una correlación, a una hipótesis de tipo correlacional. Un clima organizacional negativo, donde todo vaya mal, donde haya pelea entre jefes y empleados, etcétera, etcétera, no crea bajos niveles de innovación en los empleados. Es nula con respecto a una relación de tipo causal. Y después tenemos las alternativas. Ya nos falta poquito. Las hipótesis alternativas, habíamos dicho, que son posibilidades diferentes entre la hipótesis de investigación y la nula, y que solamente las podemos formular cuando existen esas posibilidades. Y damos un ejemplo. Ejemplo. HI, recordemos, son nuestras hipótesis de trabajo, que puede ser descriptiva, relacional o explicativa. Nos dice, el candidato A, es una hipótesis de tipo descriptiva, fíjense, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y el 60% de la votación total. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y el 60% de la votación. La hipótesis nula, H0, es el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y el 60%. La alternativa, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar por arriba del 60%. Y la otra alternativa es el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar por debajo del 50%. Fíjense cómo yo, a partir de todas estas hipótesis, puedo llegar a tener casi un control total sobre el fenómeno que estoy investigando. Entonces, volviendo a lo que me decía mi lógica, si alguna de estas se verifica y es corroborada de manera afirmativa, bien por mi planteamiento de problema, bien por mi justificación, bien por mis preguntas, bien por la revisión de la literatura, bien por adoptar tal postura teórica o postura metodológica. Y si no, ¿qué pasa? Busquemos otras. No es que cae todo de golpe. Y ahí son útiles todos estos tipos
de posibles explicaciones. Bien. Conclusiones. En la metodología cuantitativa, chicos, en la lógica del tipo hipotético-deductiva, hemos dicho que todo el andamiaje metodológico es la punta de lanza de todo lo que viene a continuación. En las metodologías cualitativas, las hipótesis se van descubriendo, afinando, perfeccionando a medida que avanzamos en nuestro trabajo de campo, en nuestra observación, el de formar parte de esa comunidad, el de empezar a interactuar, indagar, entrevistar, tomar fotos, acceder a expedientes, realizar análisis de casos, hasta tener, nos dice, una formulación más compleja en la fase final de mi investigación. Y por último, tenemos la estructura que ya veníamos trabajando, ¿no? La estructura formal que debe cumplir una hipótesis no debe indicar la supuesta relación, es lo que afirma, lo que se predice, que va a estar sujeto a comprobación, pero que todavía no conocemos, ¿no? Es decir, todavía no ha sido verificado, no es un hecho. Las variables, todo lo que veníamos hablando, las unidades de observación, los sujetos a los cuales se los someterá o formarán parte, y el contexto, es decir, la región, la provincia, donde esta hipótesis será verificada. Bueno. Con esto terminamos todo un capítulo destinado a las hipótesis. Vuelvo a repetir, en ese capítulo ustedes van a encontrar un conjunto de definiciones, tipologías, relaciones, con lógicas. Fíjense en todo lo que se ha tratado en esta clase. Creo que el esfuerzo, bueno, no sé si se llama el esfuerzo, es mi deber más que todo, creo que ha sido el tratar de esbozarlo de la mayor claridad posible, con muchos ejemplos. Por supuesto, si ustedes están dando los primeros pasos, de repente se encuentran con una especie de mundo, de mini mundo, pero créanme cuando les digo de que estos supuestos, estas clasificaciones que se hacen, bueno, tienen una base conceptual que a veces los alumnos lo que los confunde es el no tener ejemplo, el no tener precisiones conceptuales. Así que bueno, no sé, dudas hasta aquí, aportes de mis colegas. Bueno, solamente repetir esto que hemos dicho, esta parte es más carnosa, tiene más ligamentos, tiene fibras, tiene muchas cosas que puede llegar a ser más complejo para identificar, pero creo que es ustedes ven que aquí, con este cierre de la unidad 3, lo que está sucediendo es que se engloba todo lo que venimos discutiendo de la unidad 1. No sé si pueden percibir eso, diríamos, ¿no? Es como para poder escribir una hipótesis realmente tenemos que avanzar paso a paso. Y eso en todas las unidades se ve esto, pero creo que acá va con más fuerza, diríamos. Entonces, por favor, revisen los pasos, cómo vamos avanzando para poder llegar a entender esto que está en la clase. ¿Alguien que quería hacer una pregunta? Sí. ¿Vos, Luisito? Hay un estudiante que quiere hacer una pregunta, ¿no? Después que hablé, decía ahí. De la unidad, me decías, Carlos, de la pregunta. No, pensaba que quería hacer algún tipo de comentario.
¿Algún tipo de... No, yo pensaba que estaban por responder la pregunta. No sé, ¿es sobre el práctico del 2? ¿Cuál pregunta comentaba Gabriel? No, alguien dijo ahí, profe, yo quería consultarle si podía enviarle el práctico de la unidad 2. Es el único que me falta, que no lo pude terminar. Carlos, ahora le acabo de leer. Estamos fuera del plazo, yo, Carlos. Si querés, te lo reviso para darte una devolución o lo revisa Belén, cualquiera de los dos, pero estamos fuera del plazo y hay una cuestión de igualdad que tenemos que mantener entre las estudiantes y los estudiantes. Lamentablemente estamos fuera del plazo. No, respecto de la clase de Carlos, muy bueno lo que apuntaba Carlos sobre la necesidad de los ejemplos en esta temática que parece como más densa, digamos, en este sentido, pero es muy útil porque estructura, digamos, mucho el pensamiento científico, es como que da todas las pistas de este particular modo de generación de conocimiento que no es el único, pero que está caracterizado por estos elementos como esta elaboración de hipótesis. Así que la verdad que muy interesante y muy clara la exposición a través de los ejemplos. Profe, Bueno, ¿y cuándo? Sí, dale, Disculpe, dale. ¿y cuándo aproximadamente sería el trabajo práctico de esta unidad? Como para ir calculando, digamos, el tiempo, porque no sé, algunos de los que estamos acá tenemos muchos exámenes la primera semana de diciembre y bueno, como si piden justo esa semana, como ir leyendo mucho antes, porque si no, no llegamos con el tiempo. A ver, sí, en relación a la formulación de hipótesis, ¿sí? Es decir, las hipótesis, si hemos visto bien, o sea, si hemos entendido algo de la clase, lo que tenemos que hacer es, a partir de la pregunta de investigación, bueno, establecer cuál es esa posible relación de tipo causal. En otras palabras, si hemos planteado la pregunta de investigación de manera coherente, la hipótesis no es otra cosa que la pregunta de investigación realizada de manera afirmativa. Es la respuesta a las preguntas de investigación. Por eso, el trabajo de Luis, de Esteban, de hacer referencia a lo que es el planteamiento del problema, de trabajar entre los objetivos, las preguntas, objetivos, porque a partir de ahí, de la justificación, a partir de ahí, la hipótesis no es otra cosa que la respuesta. Es la afirmación. Sí. No, para esto que preguntan, el trabajo práctico, ¿cuándo lo vamos a tener para esta unidad? Luis, Carlos, que está, bueno, Vicky y Belén también estaban en esta unidad. Sí, lo que estábamos pensando es hacer, digamos, finalmente el trabajo integrador, donde incluya el tema de hipótesis, pero ya pensando en un trabajo integrador con el tema del problema, los objetivos, es decir, que no haya un trabajo específico de hipótesis como veníamos haciendo, sino que en el trabajo práctico integre ya las tres partes. Exactamente. Ese es también mi objetivo, ¿no? Así que me parece que lo mejor, para así pensando en lo que dicen los estudiantes con el tema de los parciales, para evitar que tengan que hacer un trabajo práctico de hipótesis y después otro integrador, lo mejor por lo que plantea el estudiante sería hacer como un trabajo práctico de síntesis. Perfecto. Tendríamos que ver la fecha en base a cuáles son la idea es que lo puedan hacer, o sea que no trataríamos de que se superpongan con los otros exámenes, pero por supuesto que tiene que realizarse el trabajo. Así que, ¿cuáles serían las fechas que están complicados los estudiantes que comentaban la siguiente semana? La primera semana de diciembre. La primera semana de diciembre.
Bueno, no sé, Gabriel, si vemos después o la fecha en base a Y lo eso. decidamos, sí, lo decidamos cuando termine la clase lo decidimos. ¿Ah? Sí. Gracias. Y sin afectar la primera semana, que no afecte la primera semana de Este ya diciembre. sería el trabajo práctico número 3, ¿no es cierto? Y vamos a hacer trabajo práctico, nos quedan otros de otra. Sí, porque sí, no, bueno, ya ahí coordinamos porque quedan este trabajo práctico y quedan 2 más, entonces tenemos que ver bien cómo los ubicamos, pero sí, ya intentamos, vemos cómo, para sacarlo ahora entonces, ¿ah? Chicos, lo último, la finalidad de la clase de hoy no es que se acuerden a ver de memoria, a ver, qué características tiene la nula, qué características tiene la alternativa, qué es esto de... O sea, no le vamos a pedir, no, esto no va a ser un examen, ¿sí? Para que ustedes nos definan cuáles son las características más importantes y cuáles son los requisitos estrictamente formales, no. Lo que tiene como objetivo la clase de hoy es que ustedes, a partir de lo que nosotros hemos visto, empiecen a proponer esas explicaciones tentativas, esas respuestas a las preguntas de investigación, ¿no? Serán más o menos generales, más o menos precisas, pero bueno, la finalidad es que ustedes desarrollen a partir de todo lo que hemos visto. No se les va a pedir definiciones, ni que me hagan todo lo que nosotros hicimos. Yo lo hice porque, bueno, la bibliografía así lo indica y porque hay todo un capítulo donde si ustedes van por X motivos y quieren afianzar la lectura, van a ver todo este conjunto de términos, definiciones, relaciones conceptuales, relaciones lógicas. Pero la finalidad que buscamos es que a partir de su planteamiento de problema, el siguiente paso sea la formulación de tantas hipótesis, una o más hipótesis a partir de cada una de las preguntas de investigación. Esa es la finalidad. Perfecto. Bueno, damos por cerrada la clase. Muchísimas gracias, Carlos. A ver, no, tengo una pregunta más. Un comentario que alguien lo dijo. Está buena la clase, Pablo. Yo la sigo y tiene mucho valor la puesta en práctica de los ejemplos. Creo que nos va a servir mucho para el trabajo final. Bueno, esperemos que sí les sirva para que les podamos aprobar. Gracias por el aguante, ¿no? Gracias por el aguante. Bueno, esta vez me han hecho jugar de arquero a mí. ¿Qué va a hacer? Bueno, gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buena clase. Y esperamos, nos estamos viendo la semana que viene, el martes. Ahí entramos con Vicky, con Belén, a hacer un poco de revisión de antecedentes y cómo leer un poco para poder armar los proyectos de investigación y parte de lo que estamos discutiendo ahora. Muchísimas gracias. Va a ser clase sincrónica otra vez. Y muchas gracias a quienes vienen participando. Muchas gracias, profe. Muy buena la clase. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao. Chao. Chao.